Hola, mi nombre es Ceci, bienvenidos una vez más a este canal. En el caso que no hayas venido desde Instagram, te lo dejo acá para que sepas quién soy y me conozcas. Hoy vamos a hablar de historia y lencería femenina, así que te invito a quedarte. Bien, yo había hecho una encuesta en Instagram para saber si ustedes querían que cuente la historia desde el principio o querían que avance un poco hacia donde ya hay prendas con forma de prendas. Y me dijeron que empiece la historia desde el principio. Así que como casi todo en la historia vamos a tener que recurrir a las antiguas civilizaciones. Y el primer registro de ropa interior o ropa es el taparrabos en el 3000 a.C. en Egipto. El taparrabos, ya deben saber, es un pedazo de cuero que tenía cosido en las esquinas unas tiras para que se pueda amarrar en la cintura. Y como todo o casi todo en la historia, el estatus marca algo muy importante y en Egipto las mujeres con un mayor rango social tenían unas túnicas que iban desde la cintura hacia abajo y que se ataban en forma de cruz en los hombros. Y después los esclavos o sirvientes andaban desnudos o con taparrabos. Podemos mencionar también que se hallaron algunas estatuas, tanto en Babilonia como en Creta, donde vemos un acercamiento a lo que sería posteriormente el corpiño o el corsé. Pero no hay nada muy específico en cuanto a esas civilizaciones, así que lo dejo ahí al margen. Pasamos a la clásica Grecia, donde ellos tomaron inspiración de los orientales con todo el tema de las túnicas y demás. Pero vamos a resaltar un punto importante con las mujeres de Grecia, porque ellas sabían que esto de cubrir un poquito el cuerpo era una potente arma de seducción. Así que atentos a esto. Antes de seguir voy a mencionar que ya en 1360 encontramos las túnicas de lino porque el famoso Tutankamón fue hallado con una en su tumba. Así que ahora sí, sigamos con Grecia. Entonces en la literatura griega comienza a aparecer un elemento llamado sóster, primeramente utilizado por los hombres y luego adoptado por las mujeres, que era básicamente una banda de paño largo, bordado, en su mayoría confeccionado en lino, que podía teñirse o no. Este elemento era utilizado por las mujeres solteras, que tenía un valor simbólico y social porque cuando esta mujer soltera se casaba, este sóster era desatado por su marido como símbolo de unión. Ahora, la mujer casada utilizaba una prenda, un elemento que se llamaba apodesmo, y era básicamente lo mismo pero con más adornos, más cintas, bordados. Y también existía otro elemento que se llamaba mastodentón, que era una banda de paño que apretaba los pechos, que era distinto a los otros dos. Como la mayoría de las veces en la historia, en Roma casualmente apareció un elemento muy parecido al sóster, nada más que era un poco más ancho y se llamaba cestus. También aparecieron otros elementos parecidos al apodesmo y al mastodentón, que se llamaron strophion y mamiler. Igual, pero igualmente vamos a darle créditos de originalidad a Roma porque encontramos murales donde vemos un primer acercamiento de bombacha llamado subligar. También podemos mencionar que en esta época aparece una especie de camisón interior de algodón. Nuevamente el estatus jugando un papel muy importante porque cuanto más estatus tenga, más adornos iba a tener esa pieza interior. Igualmente también los adornos y demás dependían del estado civil de la mujer. Bien, vamos a salir un poco de estas civilizaciones conocidas y vamos a hablar de ingeniosos estilos, vibrantes colores y delicadeza y ornamentación, porque vamos a hablar de la lencería en China. Todo esto mencionado refleja la refinada forma en la que ellos se movían con respecto a la vida, el amor o la belleza. La lencería para ellos era muy importante porque la veían como un medio de expresión, así que hacían mucho hincapié en los detalles, en los bordados. La mayoría de ellos estaban adornados con pájaros, leyendas, flores, era muy cargado. Como casi todo en la historia de la moda, todo depende del rango de la mujer, pero al menos acá se les daba la oportunidad de vestirse de acuerdo a su humor y a sus sentimientos. Pero ya hablando de tipologías, encontramos dos principales de las cuales derivan todas las demás, que son el xiegi, que era como una túnica que cubría tanto delantero como espalda, y el moxión, que cubría solamente los pechos y el pubis. Luego encontramos también en la dinastía Qing el xiao, que usaban las damas de la corte, y también existían distintos tipos de túnicas
para cada ceremonia. Después también encontramos al dudou, que cubría los pechos, y el bajo vientre, que era como una especie de delantal. El moxión y el dudou en la actualidad se siguen usando y se ven así. Basta de trapos. Llegamos a la lencería medieval, donde las mujeres utilizaban ropa interior de lino, primeramente para dar calor a sus cuerpos y para protegerlos de la suciedad, porque digamos que los baños diarios no eran una costumbre de la época. Bien, acá encontramos dos tipologías que siguen en vigencia hasta hoy en día y que marcaron la época, que son la chemise, que es como un vestido o camisa de lino con cuello redondo cuadrado, bordado, y el corsé, que ya todos los conocemos, que fueron adoptados entre el siglo IV y XVI respectivamente. Bien, ya acá la ropa interior empieza a tener una función, ya no son más trapos para cubrirnos. Acá la función de la ropa interior era modelar el cuerpo, por eso acá encontramos la ropa interior más ajustada de la historia. Bien, antes del corsé existió una prenda llamada coté, era una ropa interior acartonada que le daban esa rigidez similar a la de un corsé, que va a aparecer después, pero la revestían con engrudos para darle ese tacto acartonado y le pueda dar rigidez al cuerpo. Hablemos de la lencería en la época de la reina Elizabeth. En la segunda mitad del siglo XVI, las faldas comenzaron a ser cada vez más enormes y entonces necesitaban ayuda de un farthingale, que básicamente era una enagua potenciada por aros de caña, metal o incluso de huesos de ballena, que ayudaban a la mujer a destacar estos atributos como posible procreadora, porque en algún momento vamos a hablar de estándares de belleza y la historia de la belleza, por acá o por Instagram, pero básicamente caderas grandes, posible procreadora, posible esposa que me pueda dar herederos, así básicamente. Lo hablaremos en algún otro momento. El farthingale que más vemos en los cuadros de la reina Elizabeth era el modelo francés, que consistía en un gran aro de metal a la altura de la cintura y que caía hacia adelante. También podemos destacar que dentro de las mujeres de la corte estaban acostumbradas a usar un elemento llamado boom roll, que era un rollo rígido que iba alrededor de la cintura también para dar más pomposidad y ayudar a mantener esa estructura. Bueno, y a fines de siglo nace oficialmente el corset, cuando las mujeres rellenan su ropa interior, que venía desde el busto hasta la cintura, con huesos de ballena. Y dato curioso, ¿por qué le decimos ballenas a las varillas que van dentro del corset? Por la misma razón. Ballenas de huesos de ballenas. Bien, en la época napoleónica el corsé se convierte en una prenda privilegiada de la corte. Bueno, sabemos que es una prenda muy controversial a lo largo de la historia. Se ha reclamado los efectos que llegó a producir, que no lo voy a detallar acá porque no es el fin del video, pero básicamente las mujeres buscaban aplastar su abdomen, reducir su cintura, porque eso era símbolo de la belleza de la juventud. Bien, llegamos ya a fines de 1700 y ¡pum! Revolución Francesa. Entonces las mujeres tomaron toda esta pomposidad y soberbia de las enaguas, los corsets, las camisolas como símbolo de la aristocracia francesa. Entonces empezaron a utilizar sujetadores y corsets, pero sin los elementos rígidos. Incluso se dice que se utilizó una prenda muy similar al sóster de la época de los griegos. Llegamos a mi época favorita, la era victoriana. Y adivinen qué molde, el corset. Sí, toda figura, vestido entallado neoclásico que dejaba al descubierto los hombros y el pecho fue tomado como parte de la promiscuidad de la era de la Revolución Francesa. Entonces, toda la moda giraba alrededor del corset y las estructuras rígidas. Como en la mayoría de los casos en la historia de la moda, la aristocracia fue tomada como el ideal femenino a seguir. Y acá vamos a hablar de algo, porque si bien las mujeres de la época victoriana son tomadas como modestas, rescatadas, puritanas, son las primeras innovadoras de la lencería como tal. Y por algo Victoria's Secret tomó el nombre de esta era. Podríamos decir que lo primero que le arrebataron las mujeres victorianas a los hombres fueron los calzones. Desde el siglo XVI los hombres usaban una especie de bombachudos al cuerpo, pero que a su vez le daban libertad de movimiento.
y a principios del siglo XIX las mujeres se los arrebataron y los llenaron de toda pompa de feminidad, de lazos, de bordados y un montón de cosas. Y así nace el primer bombachón de la era victoriana. Tendrían que pasar unos cuantos años y 2 guerras mundiales hasta que llegue a ser lo que es hoy, pero ya estamos avanzando. Estas prendas estaban realizadas en muselina y eran muy difíciles de llevar y también de lavar. Entonces ellas las ocupaban por 1 o 2 semanas. Solamente cambiaban una tirita interna para que se mantenga la higiene, pero nada más. En esta época hay mucha innovación, así que en 1829 se crea el primer sistema de cierre de corset que permitía que las mujeres se lo puedan poner ellas mismas sin asistencia. Al año siguiente se crea un corset elástico para más comodidad. Desde 1850 empiezan a aparecer encajes ribeteados, los primeros modelos de ropa interior en seda. Ya hay tinturas, así que ya había ropa interior en colores, no importa que sea tóxico y se puedan morir. Investiguen sobre la época victoriana porque es muy interesante la cantidad de cosas que pasan ahí. Ya hay un modelado a vapor, entonces la ropa se podía ajustar más al cuerpo. Es muy interesante como el nivel de innovación de esa época es genial. Bien, vamos a profundizar un poco en algunas otras innovaciones de esta época porque fueron clave, pero quiero recordar algo que había dicho en Instagram, y es cómo en este rubro se envuelve los misterios, la fantasía y a su vez también la funcionalidad. ¿Por qué? Porque en 1876 se crean las ligas que van a sujetar las medias de la mujer, y las bailarinas francesas de Cancan generaban bastante excitación al dejar al descubierto las ligas que atravesaban sus muslos. Pero a su vez estas ligas eran funcionales. ¿Por qué? Porque sujetaban también al corset para que no se eleve demasiado cuando ya estaban bailando, y así no tenían la necesidad de apretárselo hasta morir, porque podían bailar con comodidad, y ese liguero se lo tiraba para abajo para que todo pueda estar en orden. Seguimos hablando de invenciones y encontramos vestidos que estaban hechos para caminar o andar en bicicleta. Entonces esto trajo también consigo la invención de los shorts, que ojo, nace acá en este rubro. Y a su vez las bragas eran sujetadas individualmente a una cinta o faja que se abrochaba en la espalda. Entonces ellas pasaban a tener doble juego de ropa interior, uno para estar a la moda y otro para los ejercicios. También a su vez en la mitad del siglo XVIII encontramos la invención de las máquinas de hilar y las desmotadoras, que permitían que las fábricas creen ropa interior de manera masiva. Entonces por primera vez la gente empezaba a comprar esta ropa interior y no hacerla ellos mismos en su casa. Siempre el contexto histórico acompaña todo. Me solté el pelo porque llegamos al siglo XX y hay que cambiar de look. La mujer del siglo XX tenía la camisa de lino, el bombachón, corsé pero con liguero para sujetar las medias, y podía tener enagua y el cubre corsé. Acá voy a dejar algunas imágenes de lo que eran las enaguas a principios del siglo. En contraste con los apretados corsets de la época victoriana, los corsets de 1910 ya te daban un poco más lugar para respirar. También pasa que las mujeres de esta época hacían muchas actividades, porque hacían baile, deporte, entonces necesitaban ese confort que un corset victoriano no les brindaba. Entonces dejaron de lado toda esta estructura del primer corset y dieron lugar a sostenes más confortables. Acá voy a dejar imágenes de un catálogo de lencería de 1910, 1909, lencería y medio. Me voy a apagar nomás el pelo porque tengo calor, hace calor en Chaco. Bueno, seguimos. Si bien la época victoriana nos abrió una puerta para empezar a decorar las prendas interiores, a principios del siglo XX las mujeres comenzaron a decorar la ropa interior de manera sugestiva y atractiva. Y acá es donde nace la lencería sexy como tal. La locura por el tango en 1915, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y, aunque en menor medida, también el incipiente movimiento feminista alentaron la difusión del corset. Y en esta época encontramos un pantaloncito de sarga llamado Racional, que era solamente apto para valientes. Era incómoda, picaba y la tela era muy gruesa. Pero por suerte en 1920 fue reemplazado por prendas interiores de algodón nuevamente, reclamados por las bailarinas de Charleston y tango. También encontramos que las primeras bailarinas de tango de
Europa y Estados Unidos, eran confeccionados en seda o sarcenet, con volados y encaje también. En las primeras décadas del siglo XX, las faldas, así como la ropa interior, comenzaron a cortarse, pero justo cuando parecía que íbamos a tener más libertad de movimiento, ¡pum!, se imponen las faldas estrechas y entubadas que permitían la movilidad solamente de la rodilla para abajo para caminar, por lo que se comenzó a utilizar las fajas para lograr este look largo y andrógino de la época. También en 1920 surge el primer corpiño como tal. Durante la Gran Depresión volvió a estar de moda esto de lucir los pechos, así que la ropa interior dejó de tratar de aplastarlos para ahora hacerlos lucir notablemente. En 1935, por primera vez, se introducen los tamaños de tazas para los corpiños, reconociendo por primera vez en la historia que las mujeres tenemos distintos talles y tamaños. Y puedo dejar algunas imágenes de la ropa interior de 1930 antes de pasar al siguiente capítulo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la manufactura de ropa interior comenzó a utilizar materiales sintéticos, que más tarde van a dar lugar a la lycra, el rayón, el látex, etc. En esta época hubo un auge de ropa interior sofisticada, sobre todo porque se decía que esta aumentaba el valor de la desnudez, es más, lo intensificaba. Podemos decir que una prenda de lencería sexy que marcó esta época son las medias, sobre todo las de raya. Se podría decir que una mujer que usaba medias en esa época era inevitablemente una mujer sensual que usaba este tipo de ropa interior. Lo sea o no, porque por cómo estaba la situación económica en ese momento, necesitaban aparentarlo. Desde 1950 a 1970 encontramos la edad dorada de Hollywood, así que todo lo que pase entre estas décadas está, aunque sea un poco, influenciada por la industria del cine. Así que en 1950 encontramos a las actrices de Hollywood imponiendo moda. Encontramos corpiños mucho más llamativos, encantadores, como por ejemplo Lana Turner con los corpiños cónicos, Jane Russell con los corpiños que acentuaban el volumen de sus pechos, Rita Hayworth con los negliegues, por ejemplo. En esta década se vuelve a acentuar, a revalorizar la figura reloj de arena como estándar. Aparecen íconos como por ejemplo Marilyn Monroe, una mujer seductora, sensual, acompañada claramente por materiales como raso, las transparencias y bueno, la lencería. Los primeros grandes lanzamientos de lencería femenina datan entre 1950 y 1960, porque en esta época se popularizó una prenda llamada girdle o faja sensual. Y hay una cosa que quiero destacar que no pasa solamente en este rubro, sino en la historia de la moda en general, que lo aristocrático, lo fino, siempre es bajado o tachado por algún grupo protestante en algún momento. Y en este caso, entre 1960 y 1970, encontramos al movimiento hippie unido al movimiento feminista reclamando en contra de la lencería fina, porque ellos la entendían como algo muy conformista y artificial. Sobre todo, las feministas apuntaban a los corpiños porque lo veían como algo restrictivo, y es más, esa filosofía sigue vigente para muchas personas hoy en día. Y bueno, y acá es cuando nace la quema de los corpiños o el colgado de los corpiños, que era un movimiento que buscaba sacar a luz eso de la liberación femenina. En el final de la década de 1960 trajo consigo esa moda libre, andrógina y juvenil de 1920. Y acá ya encontramos bombachitas pequeñas y ceñidas que se puedan poner con jean y minifalda, porque acordémonos que en los 60 el largo molar se reduce bastante, entonces las bombachas tenían que adaptarse a una minifalda. Y a finales de los 70 ya encontramos escotes y a la tecnología ya jugando un papel muy importante, se empieza a meter en nuestras vidas y va a ser clave para los años siguientes. Bien, ya vamos llegando al final de nuestra línea del tiempo. Llegamos al final de los 80 con la época dorada de la lencería y la verdadera liberación femenina. Encontramos íconos sexuales como Madonna, que potenciaban el uso de encajes y lencería sofisticada. También encontramos corpiños acolchados y con aros de alambre. Y en esta época se popularizó y se tomó como referente mundial a Victoria's Secret y la perla. También en los 90 se potenció el escote y esto del Wonder Bra, que surgió acá en los 90 y marcó un hito desde esa época hasta hoy en día. Esto de que te aumenta los pechos sin necesidad de intervención quirúrgica.
Podemos decir que hoy en día conviven distintos estilos: romántico, sensual, atrevido. Y también los colores, evolucionamos del blanco, negro y beige hacia colores, y que estos colores hayan tomado simbología propia: el rojo, la pasión, los colores pastel asociados a algo más tímido, los colores más fuertes asociados a la juventud y el desenfreno. Y así hoy en día tenemos a nuestra disposición todo lo que queramos. Si queremos algo explícitamente diseñado para seducir, lo tenemos. Si queremos algo diseñado específicamente para el deporte, lo tenemos. Y cada vez más se evoluciona con el tema del diseño, vamos jugando un poco más. Ahora salimos a la calle con una remera y algo de lencería puesto arriba, vuelve los corsets y jugamos y la moda es para eso. Vamos a aclarar que la lencería no se trata de la edad, sino del humor, de cómo nos queramos sentir, qué queramos ponernos, qué queramos hacer. Es cierto que es un poco la responsable de empoderarnos muchas veces. Y bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado. Gracias por quedarse hasta acá para hablar de lencería, los misterios que la envuelven, las fantasías que evoca y la funcionalidad que tuvo en cada época. Hasta el próximo video, y no hay videos muy seguidos en esta plataforma. Si quieren suscribirse, y si no, síganme en Instagram, que ahí es donde hay más contenido. Nos vemos.